Hola, ¿cómo están? Gracias por entrar al video. Mi nombre es Javier Vega, yo soy alumno del nivel de maestría del posgrado en el Instituto de Matemáticas. Y bueno, hoy voy a hablarles de la geometría de la termodinámica, ¿no? Entonces, para hablar de eso, pues vamos a tener que revisitar mucho de la geometría de contacto, qué significa la geometría de contacto, y esto nos va a permitir construir las herramientas necesarias para escribir las leyes de la termodinámica y demostrarlas, ¿no? Entonces, bueno, como dijo Vladimir Arnold, todo matemático sabe que es imposible entender un curso elemental de termodinámica. Bueno, él sabe cosas. Y para mí, la geometría de contacto es como uno de los pilares menos conocidos del reino de la geometría, ¿no? Y hemos de empezar en donde siempre empieza la geometría, con la variedad. Y si la geometría riemanniana empieza con la métrica riemanniana y la geometría simpléctica con la forma simpléctica, pues así empezaremos a hablar de la forma de contacto, ¿no? Entonces, el primer paso es dejar claro que antes de poder escribir como tal a la forma de contacto y enunciar el clásico una variedad de contacto es una variedad equipada con una forma de contacto, pues debemos ver que la idea proviene de uno, distribuciones no integrables y dos, sistemas mecánicos de dimensión impar con una posible dependencia explícita en el tiempo. Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Hemos de entender eso. Un campo vectorial pues es una asignación de espacios vectoriales en cada punto de la variedad, ¿no? O como se lo explica a tus amigos, poner flechas en el plano, ¿no? En cada punto del plano pongo la flecha. ¿Y cómo le damos sentido a eso? Pues vamos a hablar de un campo vectorial, pues es hablar de una función que va de m en el as, ¿no? En el tangente de m. Y básicamente cumple que cuando tú lo compones con la proyección canónica, pues te regresa la identidad, ¿no? La identidad en m. Entonces, por eso siempre te ponen el clásico dibujo de que, imagínate la variedad m aquí y agárrate puntos sobre la variedad, ¿no? Un P1, un P2, un P3 y luego dibuja el as, ¿no? Vamos a dibujar algunas fibras del as sobre los puntos que ya pusimos. Entonces, este sería el as TM. Y pues bueno, la proyección por supuesto es esta, ¿no? El TM en M. Y estas serían fibras de las, ¿no? TP1M, TP2M, TP3M, ¿no? Y tu campo vectorial pues sería algo así. Que ya sobre cada punto base, ya sobre la fibra, pues ya es un vector, ¿no? Digamos XP1, XP2 y XP3. Entender esto es importante porque como estos vectores son tangentes, son de hecho tangentes, pues eso nos permite escribir expresiones locales para los campos vectoriales y van a quedar como combinación lineal de las parciales, ¿sí? Que son como los tangentes, ¿no? Los vectores tangentes. Entonces x1 más 1, 2, 3 más, lo movemos aquí, el a n, dependiendo de qué dimensión tengas, parcial xn, ¿no? Que si utilizas la convención de Einstein, pues lo puedes escribir como a mu parcial x mu, ¿no? Que mucha gente lo abrevia escribiéndolo así, a mu parcial mu. Y ya sobre el punto, ya en la fibra, pues simplemente es evaluarlo, ¿no? A mu parcial x mu evaluado en el punto P, ¿no? Y eso ya es un vector. Entonces, pues es un campo vectorial. Por supuesto, un campo vectorial puede pensarse como tangente a curvas, ¿sí? Es decir, estas flechitas te van a definir una familia de curvas. Tú lo que tienes que hacer es que la curva vaya siguiendo las flechas de manera que en cada punto sea tangente. Entonces, eso te va a construir una familia de curvas y tú puedes pensar en partículas que van siguiendo esa curva, ¿no? Entonces serían las trayectorias de la partícula y en cada punto la flecha sería, que es tangente, sería la velocidad de la partícula en ese punto para un momento t y es por eso que estas curvas solemos parametrizarlas en el tiempo, ¿no? De hecho es lo que vamos a hacer. Digamos que hagamos una curva parametrizada por la ecuación x mu de t. Entonces, el gamma es una curva integral del campo x si solo sigues una solución del sistema de ecuaciones diferenciales que está escrito. O sea,
Los campos vectoriales te definen curvas, que son curvas integrales, si solo si son soluciones de alguna ecuación diferencial, ¿no? Y pues aquí les voy a dar algunos ejemplos de los clásicos campos vectoriales. O sea, tienes aquí, por ejemplo, el campo vectorial que sale, que es la suma de x parcial x más y parcial y, el que sale, ¿no? Luego tienes el que evita el centro, digamos, que sería la resta, x parcial x menos y parcial y. Y luego tienes el que gira, el que da vueltas, que es la resta cruzada, le digo yo, y parcial x menos x parcial y. Entonces, para el ejemplo, si tú te agarras un campo vectorial definido por y parcial x menos x parcial y, pues las curvas integrales son circunferencias, obviamente. ¿Sí? Y se verifica que el campo aplicado a esa curva se anula, o sea que el valor de la curva no cambia a lo largo del campo de x. Y esto implica que si tú te agarras un campo x gorro, que sería como un múltiplo de x para alguna función h, pues entonces la curva también anula el campo x gorro. O sea que si xp es tangente a una curva gamma que pase por p, pues hp xp también es tangente. Y por supuesto, xp no es igual que hp xp, pero sí viven en el mismo subespacio del TPM, del tangente a m en el punto P, o sea, una fibra de las. Y esto nos permite generar una colección de subespacios, ¿no? Simplemente en cada punto P te agarras uno de estos subespacios y básicamente eso va a ser un subas, ¿no? Porque es una colección de subespacios de las. Y ahora vamos a definir lo que es una distribución con esta idea. Una distribución de, de una variedad m de dimensión d y d va a ser más chiquita que n, es una colección de subespacios de p's de los tangentes en p, ¿sí? Que dependen suavemente para cada p en m. Entonces, básicamente te fijas en el tangente en cada punto, te agarras un subespacio y con esa colección vas a construir una distribución, ¿no? ¿Y qué significa que dependen suavemente en p? Pues que cada subespacio puede ser localmente dado por un conjunto de campos vectoriales. O sea que si tú te paras en un punto, eh, vas a poder utilizar los campos vectoriales para generar el subespacio, ¿no? Y esto lo podemos ver con un dibujo. Entonces, aquí me agarré algunas flechas y la curva, ¿no? Que definen del campo vectorial que gira, ¿no? Entonces, el tangente, aquí tienes a R2, ¿no? Entonces, R2, ¿quién es el tangente de R2? Pues es R2 otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada punto del plano de R2 tienes una copia de R2, ¿no? Entonces en cada punto tienes una copia. Y yo lo que estoy haciendo es agarrarme el espacio generado por esta flecha, ¿no? Que el espacio generado por esta flecha pues es esta línea. Entonces, ese sería el subespacio que me voy a agarrar. Entonces, lo puedo pensar también en R3. ¿Quién es el tangente de R3? Pues es R3 otra vez, ¿no? Entonces imagínate el campo vectorial dado por esta esfera y yo lo que estoy haciendo es agarrándome estas dos flechas en particular. Que si yo pienso en X, Y y Z, pues entonces esta flecha es la parcial X y esta flecha es la parcial Y. Entonces, como ya dijimos, en cada punto el tangente es una copia de R3, ¿no? Entonces en cada punto tengo mi copia y lo que estoy haciendo es agarrándome el subespacio generado por estos dos, que va a ser un plano, ¿no? O sea, un subespacio del tangente. Que si te fijas en estos dos ejemplos, fue de codimensión 1. O sea, estás agarrando un subespacio de dimensión 1 menor que la máxima. ¿Sí? Eso va a ser importante porque nos va a ayudar a definir hiperplanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos, no? Aquí está. La noción de distribución que acabamos de dar es justo lo que se necesita para extender el concepto de curvas integrables a variedades, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de curvas integrales, voy a hablar de subvariedades integrables. ¿Y qué es una distribución integrable? Para empezar a darle sentido a esto, pues imagínate una subvariedad, agárrate una subvariedad y vas a decir que es integrable si el tangente en P de esa subvariedad es un subespacio de la colección D, ¿no? De uno de los elementos de la colección de D, que es la distribución. Y vas a decir que D es una distribución integrable si admite subvariedades integrables de dimensión D.
Es decir, que los elementos de P, de D, sean precisamente los tangentes de la subvariedad, ¿no? Para cada punto P en la subvariedad. Entonces, necesitas tú generar tu colección de subespacios de P con los tangentes de la subvariedad y eso te va a permitir definir una subvariedad integrable y una distribución integrable, ¿no? En particular, si D es una distribución integrable, entonces existen subvariedades integrales de dimensión D que pueden ser expresadas como funciones constantes, ¿no? Y si te pones vivo, pues esta es precisamente la definición de una foliación de la variedad. O sea que la distribución D es tangente a una foliación de codimensión 1. Y bueno, déjame mostrarte cómo luce una distribución integrable. Básicamente es una conexión de hiperplanos, ¿no? Por eso lo de codimensión 1. Entonces tu distribución integrable generada, en este caso por el parcial x y el parcial y, pues se ve así, ¿no? Esta colección de hiperplanos. Ahora, una distribución no integrable, pues una distribución que no sea integrable se llama no integrable, y una distribución que esté tan lejos como sea posible de ser integrable, pues se va a llamar maximalmente no integrable, ¿no? Esta definición la podemos precisar usando el lenguaje de formas diferenciales. Pero antes, quiero que notemos que evadir la condición de integrabilidad, que es la que vimos anteriormente, pues obliga a que las subvariedades sean como más de dimensión d-1. Y el requisito de ser maximalmente no integrable impone una limitación de la dimensión máxima que pueden tener las subvariedades. O sea, si tú quieres alejarte de la integrabilidad, digamos, vas a tener una limitación sobre la dimensión de las subvariedades que puedes tener, ¿no? En la distribución. Y eso se traduce en el lenguaje de formas diferenciales. Entonces, 3 puntos. La condición de integrabilidad puede ser reescrita considerando que para todo PNM una uniforma eta tal que la colección de subespacios sean los ceros de esa forma, o sea, el kernel. Entonces, por el teorema de integrabilidad de Frobenius, la distribución de es integrable si, solo si, la derivada exterior de eta en la distribución se anula. O equivalentemente, o sea, esta condición se puede escribir así, ¿no? Que el cuña de eta con la derivada exterior de eta es cero, ¿no? Y la no integrabilidad, que déjame mostrarte cómo se ve una no integrable. O sea, si esta es una distribución integrable, esta es una distribución no integrable, ¿no? Y básicamente tienes esta es la clásica imagen que te ponen, es como esta colección de hiperplanos que hacen un giro, ¿no? Como que van para allá, luego se aplanan y luego giran. Y esta distribución está generada por este par de vectores, ¿no? El parcial x más y parcial z y el parcial y. Que van a ser importantes porque como las formas diferenciales son duales a los campos vectoriales, pues nos va a servir para definir la forma eta sobre la que queremos imponer la condición de no integrabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para la no integrabilidad? Pues lo opuesto para la integrabilidad, ¿no? Pedimos que la derivada exterior de eta, de mi forma eta, en la distribución no tenga kernel, o sea, esto de aquí. Y esto puede ser traducido a esto, ¿no? Que es muy similar a lo de la integrabilidad, pero al revés, ¿no? Lo opuesto. Y así, pues vamos a definir las variedades de contacto a través de distribuciones de contacto. O sea, distribuciones no integrables que van a estar dadas por la condición de no integrabilidad, usando el lenguaje que ya estamos escribiendo de formas diferenciales. Entonces, ¿qué es una estructura de contacto? Pues piensa en un campo de hiperplanos como una distribución de codimensión 1, ¿no? Ahora, una estructura de contacto es un campo de hiperplanos maximalmente no integrable. Y una variedad de contacto va a ser una variedad equipada con una estructura de contacto, ¿no? O sea, la estructura de contacto, pues esta distribución de hiperplanos maximalmente no integrable. Entonces, esta es una manera muy común de introducir las variedades de contacto, pero otra incluso más común sería utilizando el lenguaje de formas diferenciales. Entonces, te agarras una unoforma y vas a decir que es de contacto precisamente si cumple la condición de no integrabilidad. Que más adelante vamos a ver que esto es como darle sentido a una forma de volumen. Entonces, una variedad de contacto, ahora sí, es una variedad de contacto, es una variedad equipada con una forma de contacto. Y bueno, observaciones. Así como en la geometría simpléctica, la forma simpléctica inmediatamente te obliga a ser de dimensión par, aquí la forma de contacto te va a obligar a ser de dimensión impar.
bueno, pues precisamente eta es una forma de contacto en tu variedad ya de dimensión impar, sí, solo sí, eta cuña la enésima potencia de la derivada exterior de eta es forma de volumen, ¿sí? Que es lo que decía. Ahora, una filosofía en la que puedes pensar para la geometría de contacto es que pues la geometría de contacto es el estudio de magnitudes y propiedades invariantes bajo difiomorfismos que preservan la forma de contacto, ¿sí? Que serían llamados contactomorfismos, ¿no? En analogía a los simplectomorfismos, ¿no? O sea que si tú jalas la forma de contacto, queda invariante, ¿no? La preserva, el pullback, ¿no? Y bueno, también se piensa en la geometría de contacto como la contraparte de dimensión impar de la geometría simpléctica. Esto es algo que siempre se menciona, que es como la contraparte de dimensión impar. Comparten muchas similitudes, de hecho, existen muchas analogías entre la geometría simpléctica y la geometría de contacto. Por ejemplo, tenemos un teorema de Darboux, es decir, que está garantizado que en una vecindad yo siempre voy a tener coordenadas locales que me permiten escribir la unoforma de contacto, eta, de esta forma, ¿no? Como el ds menos p de q. Que aquí el p de q le podemos dar la interpretación de la mecánica, o sea, de la geometría simpléctica, como los momentos, las posiciones. Y la s, que ya es lo que me da las coordenadas impares, la vamos a interpretar como la entropía, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esta forma? Pues de los campos vectoriales que generan la distribución no integrable que vimos ahorita, ¿no? Por eso tiene esta forma. Ahora, una consecuencia importante de este teorema es que no hay invariantes locales en la geometría de contacto, ¿no? Al igual que pasa en la geometría simpléctica, y por ello se suele centrar la búsqueda en propiedades globales de estas estructuras. Además, a nosotros solo nos va a interesar la representación local, por esa razón siempre vamos a poder trabajar con la uniforma canónica, ¿no? Que sería esta. De hecho, hay un signo ahí mal. Bueno, ahora vamos a dar una definición importante, ¿no? El flujo de rep, ¿no? Que básicamente es también se le llama flujo de contacto, pero lo común es decirle flujo de rep, que básicamente es un campo vectorial que evaluado en la forma de contacto te hace uno y contraído la forma de contacto contraída en la dirección del rep se anula, ¿no? Y bueno, de hecho, R es único y es llamado pues el flujo de rep, y usando coordenadas de contacto pues podemos dar esta expresión local, ¿no? Que sería la parcial en S. Y ya podemos hablar de dinámica hamiltoniana, ¿no? Entonces, tal como se hace sobre una variedad simpléctica, podemos definir flujos y funciones hamiltonianas sobre tu variedad de contacto, ¿no? Es decir, una dinámica hamiltoniana. Entonces, aquí vas a definir tus hamiltonianos de contacto, tu campo vectorial hamiltoniano con las siguientes expresiones, ¿no? Necesitas que la derivada del i en la dirección del campo vectorial hamiltoniano de eta, de la forma de contacto, sea un múltiplo por esta función th, ¿no? Y que el campo vectorial hamiltoniano en la forma de contacto sea menos el hamiltoniano, ¿no? Entonces, la primera condición garantiza que tu campo vectorial genera una transformación de contacto, mientras que la segunda asegura pues que el campo vectorial hamiltoniano precisamente es inducido por la función hamiltoniana, ¿no? Entonces, si utilizas la fórmula de Cartan para escribir la derivada del i de eta, o sea, tu forma de contacto en la dirección del campo vectorial hamiltoniano, pues obtienes esta relación, ¿no? Esta fórmula para la derivada exterior del hamiltoniano, ¿no? Que es una razón de las cuales se puede decir que la noción de hamiltoniano de contacto generaliza la de hamiltoniano simpléctico. De hecho, la derivada exterior de tu forma de contacto define una forma simpléctica, ¿no? Ahora, de la ecuación anterior, ya que tienes una expresión para DH, le metes el rep, utilizas la definición del rep, del flujo de rep, y te das cuenta que tu TH no es cualquier función, es el rep aplicado al hamiltoniano, ¿no? Y en coordenadas locales, pues como ya tienes una expresión para el campo R, o sea, rep, pues sería la derivada de hamiltoniano en S, ¿no? La parcial. Y vas a poder expresar tu campo vectorial hamiltoniano en coordenadas con la siguiente fórmula, ¿no? Lo cual va a ser importante. Y ya que tienes eso, pues ya puedes escribir las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Que son estas. Que pueden entenderse como una generalización de las ecuaciones de Hamilton, porque cuando no hay dependencia en S, cuando no hay dependencia en S, se obtienen exactamente las ecuaciones de Hamilton de la mecánica o de la geometría simpléctica. Ahora, sobre si hemos de elegir variedades de contacto o variedades simplécticas, que son muy análogas,
Pues voy a citar a Vladimir Arnold. Las relaciones entre las geometrías simplécticas y de contacto son similares a aquellas entre el álgebra lineal y la geometría proyectiva. Primero, las dos teorías relacionadas son formalmente más o menos equivalentes. Todo teorema de geometría simpléctica puede ser formulado como un teorema de la geometría de contacto, y cualquier afirmación en geometría de contacto puede ser traducida al lenguaje de la geometría simpléctica. Siguiente, todos los cálculos se ven algebraicamente más simples en el caso simpléctico, pero geométricamente las cosas son usualmente mejor entendidas cuando son traducidas al lenguaje de la geometría de contacto. Por ello, uno es aconsejado para calcular simplécticamente, pero preferiblemente pensar en términos de la geometría de contacto. Interesante. Y bueno, aquí un ejemplito, el Newton amortiguado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Considera este hamiltoniano, que es el de toda la vida, p cuadrado sobre 2m, la función potencial, y le agregas este término entrópico, digamos, ¿no? Donde gamma es un parámetro constante. Aplicas las ecuaciones de Hamilton que ya sacamos, encuentras estas y escribes la ecuación de movimiento. Que si te fijas aquí tienes la fuerza, ¿no? El masa por aceleración, tienes la derivada del potencial y tienes un término extra que es un término de disipación, ¿sí? Entonces, esto en la literatura de física es conocido como el Newton amortiguado, ¿no? Ahora, ya tenemos las herramientas necesarias para escribir las leyes de la termodinámica y demostrarlas, ¿no? Entonces, empecemos por notar que para el campo vectorial hamiltoniano, que aquí te lo vuelvo a poner, pues al aplicarlo al hamiltoniano no se anula, ¿no? ¿Sí? Te sobra este menos h, que como tienes aquí el rep, pues ya haciendo las cuentas te quedaría que el xh, que aquí es x sub h de h, es menos el rep aplicado a h por h, ¿no? Lo cual nos lleva a dar las siguientes definiciones, ¿no? Entonces, acuérdate que el bemol te lleva de campos vectoriales a formas diferenciales, entonces lo defines de la forma más natural en este contexto, que sería utilizando la fórmula que habíamos visto anteriormente, y va a cumplir que el bemol del rep es la forma de contacto, ¿no? Y vamos a poder definir un bivector en la variedad mediante la siguiente fórmula, ¿no? Y pues acuérdate, un bivector que hace, come formas diferenciales y entrega funciones, ¿no? Entonces, aquí lo defines utilizando todo lo que ya vimos, y en coordenadas locales la expresión quedaría de esta forma, ¿no? Ahora, como ya tienes esta definición, pues eso nos permite escribir el hamiltoniano como el bivector, como una contracción del bivector en la derivada exterior del hamiltoniano menos el HR, lo cual es precisamente lo que buscábamos, porque si te fijas, el hamiltoniano no anula el campo vectorial hamiltoniano, sino que te queda menos RH, ¿no? ¿Por qué? Porque sobra este menos H aquí. Entonces, ¿qué haces? Se lo restas y ya te queda, ahora sí se va a anular. Entonces defines el campo vectorial de evolución, que es una definición que dieron Simos, León, Balcázar y Martín Diego en 2020 en su artículo, que lo pueden encontrar en las referencias. Lo defines como esta contracción del bivector en DH, ¿no? Que en coordenadas locales se va a escribir así. Y si te fijas, ya no te sobra el menos H. Y ahora sí, el hamiltoniano anula el campo vectorial de evolución, ¿no? Y también la contracción en la dirección del campo vectorial de evolución de tu forma de contacto también se anula. Ahora sí, las leyes de la termodinámica, pues, ¿qué es lo que decimos? Que las curvas integrales del campo vectorial de evolución satisfacen la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía, y la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía de un sistema cerrado siempre crece, ¿no? Para demostrarlo, pues vamos a empezar considerando la forma de contacto canónica, que ya dijimos que siempre se puede, y defines este operador delta, que así como la evolución es como una contracción en DH, este va a ser menos una contracción en DS, ¿no? Que en coordenadas locales sería expresado así. Y vamos a dar el hamiltoniano con la siguiente fórmula, que aquí estoy utilizando una métrica riemanniana, que es algo que siempre puedo hacer, pero nota que es el hamiltoniano de toda la vida, ¿no? O sea, este sería como la energía cinética, este sería la energía potencial, solo que lo estoy expresando con una métrica riemanniana, ¿no? Y bueno, pues aquí ves una función que depende de Q y S, ¿no? Su función potencial. Y al sustituir en las expresiones locales, que por eso fue importante ir dándolas, y hacer la cuenta, pues como el delta H siempre va a ser mayor o igual que 0, obtenemos que, como ya dijimos, el hamiltoniano anula el campo vectorial de evolución, y esto es equivalente a que la derivada del hamiltoniano en el tiempo es 0, por eso se le llama campo vectorial de evolución. Y el campo vectorial de evolución aplicado a S, que lo interpretamos como la entropía, te da igual a delta H, ¿no?
por eso también fue importante definir este operador delta, ¿no? Y pues eso se interpreta como la derivada, o sea, es equivalente a la derivada de la entropía en el tiempo, que es igual a delta H, que ya dijimos que es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces ya con eso quedan demostradas. Y bueno, aquí rapidísimo voy a terminar con este ejemplo, que es la ley del gas ideal. O sea, básicamente lo que nos dice este ejemplo es que si tú quieres aplicar este formalismo de la manera correcta, o sea, no tienes que estar a fuerzas con las coordenadas SQP, que sería como la entropía, posición y momentos, ¿no? Lo que tienes que hacer es una correcta interpretación y una correcta identificación de las variables que necesitas para definir tu sistema termodinámico. Entonces, aquí yo hago que mu corra de 1 a 3 y tengo estas tres, que serían entropía, volumen, número de moles, y aquí tengo estas otras tres, que sería temperatura, presión, y este sería el clásico potencial químico, ¿no? Y esta sería la energía interna del sistema, que ahora sería la S. Entonces, lo que haces es una correcta identificación e interpretación de tus variables para definir tu sistema termodinámico. Y escribes tu forma de contacto, como lo pongo aquí, utilizando el canónico, solo hay que sustituir bien, y consideras el siguiente hamiltoniano y pum, tienes las ecuaciones de Hamilton, sacas las ecuaciones de movimiento, que son estas, y encuentras las siguientes fórmulas, ¿no? Que aquí encontramos la clásica ecuación del gas ideal, ¿no? Aquí está, Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, un clásico. Y somos felices. Entonces, pues aquí está, es lo que quería contarles, me extendí un poquito, y pues los comentarios sobre cuantización ya ni de chiste me da tiempo de hacerlos, pero si nos vemos en vivo en la sesión de geometría diferencial del Congreso Nacional, pues podemos discutirlo, ¿no? Y bueno, espero haber sido claro, explícito, y si hay cualquier comentario o duda, pues me lo pueden hacer saber, ¿no? Pues aquí les dejo las referencias, muy buenas referencias para introducirnos a estos temas, y pues muchas gracias.